Bueno, pasamos a la mesa. La mesa, de alguna manera, me pidieron que modere. Lo bueno es que tengo que presentar gente que conozco hace mucho y va a ser un desafío tratar de hablar un poco. El desafío es precisamente qué desafíos tiene el sistema de salud con las tecnologías de la información vista desde tres dinámicas o de tres perspectivas diferentes. Yo ahí cuando armamos la mesa con los chicos les dije, me parece que lo vamos a enfocar desde un modelo de macro, meso y micro. Lo macro es lo nacional, está Lino Besorate está a cargo de toda la historia del HCN es ingeniero en plan en salud.uy. Después tenemos a Juan Gil, perdonen por los, después cada uno por favor se presenta con sus credenciales de grado académico. Juan es epidemiólogo y está muy metido en lo que sería lo meso, que tendría que ver con cómo puede tomarse la lógica de las tecnologías de información a nivel poblacional, es decir, epidemiología de población, ya no el individuo. Y tenemos a Analía, doctora también y magíster en informática en salud, es de alguna manera alguien con el cual hemos trabajado muchísimo y creo que tiene sobradísima experiencia para contar lo micro, que es los desafíos al plano ya directo, con los pacientes, con los médicos, con la gestión del cambio, con lo que implica dentro de una institución. Entonces, el panel se va a dividir en que cada uno pueda ir abordando diferentes desafíos en sus tres niveles. Así que pasamos, Lino, primero te presentás y después cómo abordás el primer desafío que tiene que ver con la gobernanza de lo que implica una historia clínica nacional, un sistema para, ¿cuál es el desafío para poder lograr un sistema de una agenda digital para un sistema de información en un país? Sí, la pregunta es muy ambiciosa. Les quería comentar primero lo que es la historia clínica electrónica nacional, bien rápidamente, porque ustedes no deben conocer cómo funciona. La plataforma de historia clínica electrónica nacional permite que los diferentes prestadores intercambien información de salud entre ellos. ¿Por qué es necesario que intercambien esa información de salud? Porque nosotros los uruguayos nos atendemos mayormente en un prestador, ¿no? Ahí están nuestras hojas de historia clínica, pero a veces vamos a otros prestadores. Los casos más, para ejemplo, son la emergencia móvil, por ejemplo, ¿no? Cuando llamamos a la emergencia móvil para que nos atienda. Cuando estamos de vacaciones y en una localidad donde nuestro prestador principal no tiene presencia y vamos a otra puerta de emergencia. Esos son casos donde, ¿qué busca la historia clínica electrónica nacional? Que cuando el equipo de salud de esta emergencia, de esta puerta de emergencia que nos está atendiendo por primera vez, disponga de toda nuestra historia clínica. ¿Cómo lo logra? A través de una red muy segura que se llama Red Salud, a través de los sistemas informáticos de cada uno de los prestadores que piden y consiguen esta información desde los otros prestadores y por supuesto desde una plataforma de interoperabilidad que es la que manejamos nosotros. Nosotros manejamos esa plataforma de interoperabilidad que brinda los servicios necesarios para que estos prestadores puedan intercambiar la información. En este momento tenemos 350 millones de hojas clínicas en los diferentes prestadores. Las hojas clínicas están en cada prestador. Los prestadores tienen la obligación, son el custodio de esa información y la tienen ahí. Entonces, toda esa información nos resulta muy valiosa, como acaba de decir Daniel, ¿no? En este momento nuestros desafíos van por, primero, desafíos de mantenimiento. Esta plataforma fue generada ya por el 2012, fue empezada a llenar así por el 2015, y bueno, se usaron las tecnologías que disponíamos en ese momento. Estamos en este momento planteando una nueva arquitectura con nuevas tecnologías para hacer esto más eficiente, más seguro, más barato. Por otro lado, los estándares que usamos, tanto para intercambio de esta información, para almacenamiento, para normalización, también han evolucionado. Tenemos que adoptar esos nuevos estándares porque vinieron para ayudar, vinieron para mejorar lo que estamos haciendo. Así que por ahí tenemos lo que sería el mantenimiento de la plataforma de historia clínica nacional, que va por estándares y por tecnologías. Eso es lo que vamos a atacar inmediatamente en este año que viene. Por otro lado, tenemos el tema de la ciberseguridad. Actualmente tenemos en Uruguay un marco de ciberseguridad que es
que es de obligación de adopción. Este marco de ciberseguridad nosotros en la plataforma, nosotros lo generamos, nosotros lo adoptamos, por supuesto que lo tenemos adoptado. No hemos tenido ataques que nos hayamos enterado. Quizás tuvimos. Así que por ahora sentimos que vamos bien. Sin embargo, los prestadores de salud no están a ese nivel. Los prestadores de salud tienen mucho camino que recorrer para llegar a cumplir con ese marco de ciberseguridad. Así que esta es otro de nuestros desafíos en este momento. Y por último, bueno, está el tema de la explotación de esta información, ¿no? Nosotros en este momento aplicamos analítica. Nuestro cliente de esta información, por supuesto, es el Ministerio de Salud Pública, quien tiene derecho a analizar esta información, a obtener todos los datos que considere necesarios para su gestión, pero queremos pasar a predictiva en algún momento. Y bueno, y tenemos muchos retos complicados ahí. Hoy estábamos hablando con Daniel, por ejemplo, del resumen del paciente. Efectivamente, el resumen del paciente tiene todo un camino ya conocido en muchos lugares del mundo a partir de la utilización de herramientas de IA. Así que bueno, vamos a ir por ese camino. Por ahora. Bárbaro. Juan Gil, médico también, y ahora Juan, contá un poco tu grado académico, en dónde estás asesorando, que sé que estás en la OPS, también en lo que se llama un Senior Advisory Group del director de la OPS para sistemas de información. Y acá, para continuar un poco lo que acaba de decir Lino, ¿cuál consideras vos que son los desafíos para el uso de la analítica en el concepto de la salud poblacional? Bueno, buenos días, Daniel y todos. Así como hay una frase que escuchábamos hace tiempo, que la historia clínica electrónica es el corazón de los sistemas de información en salud, yo creo que tenemos que pensar que los datos es el principal activo de las instituciones de salud, y principalmente los datos clínicos. Sabemos que los datos clínicos son considerados sensibles por la 18331, que es la Ley de Protección de Datos Personales, y que por ende tienen que tener y contar con un especial resguardo, custodio y acceso principalmente. Y ahí vienen un poco ya los desafíos iniciales que tenemos en esto de la analítica genérica de datos, más allá de la inteligencia artificial en sí, sino los modelos de análisis de datos que históricamente tenemos, sea para dar respuesta a una pregunta de investigación, sea para dar respuesta a una pregunta de gestión, sea para dar respuesta a un problema epidemiológico concreto, y en términos generales, cuando hablamos, por lo tanto, de datos masivos, datos poblacionales, necesitamos ir hacia un camino que haya una conducta, una política específica de tratamiento de datos en vistas a dar respuesta a problemas de la salud pública. Cuando hablamos de los problemas de la salud pública, tiene que ver con problemas de salud de la población, tanto en el área epidemiológica como también en el área de la gestión de los servicios de salud. Es decir, que todo pasa en algún punto por tomar decisiones que estén basadas en algo de evidencia, sea en los distintos aspectos. Entonces, obviamente que basado un poco en lo que habló Daniel, en lo que acaba de comentar Lino, yo creo que estamos en un escenario en el que nuestro país, se encuentra en un escenario, si lo posicionamos a nivel de los países de la región, por decirlo, estamos en un escenario favorable en el cual nosotros hemos transitado un camino en el cual parte de la información, parte de los datos, y no sé si un 2080, pero gracias a los esfuerzos que ha hecho el país, específicamente el programa Salud UI, de AGESIC, y el desarrollo de la plataforma de la historia clínica electrónica nacional, junto con la definición del modelo unificado de historia clínica, con un conjunto estructurado mínimo de datos, y en eso me apoyo en el 20% que hablaba hoy Daniel, tenemos una base muy importante para el reaprovechamiento de esos datos en vistas, tanto a un nivel institucional, como a nivel de prestador, como a nivel del órgano rector o del sistema de salud en su conjunto. Y tenemos que tratar de virar
desde ese análisis reactivo de la información, es decir, frente a pedidos específicos de información, a ir hacia tratar de predecir lo que va a suceder. Y en eso se basa el análisis predictivo. Y no es algo novedoso, es algo que siempre hicimos. Cuando se desató la pandemia de COVID-19 y tuve el gusto de analizar los primeros 500 casos de COVID del país. Y en ese momento identificamos, modelo de regresión logística simplemente, que los dos principales factores predictores de muerte o pronósticos eran la diabetes y la obesidad. Y en base a ese hallazgo es que luego se seleccionó la agenda de priorización para la vacunación, es decir, para ir hacia esa población. Entonces, el análisis previo y el análisis del histórico nos permite predecir. Y bueno, y las nuevas técnicas analíticas y ahora con la gran potencialidad de acceso a lo no estructurado, que es lo que verdaderamente nos está transformando en este sentido, es hacia donde me parece que es el gran desafío que el país tiene, que el sistema de salud nuestro tiene, pero hay que marcarle rumbo, hay que marcar ese camino y hay que darle la prioridad necesaria, porque mientras no se le asigne una prioridad necesaria no hay ningún presupuesto que surja ni a nivel de un prestador ni a nivel del sistema en su conjunto. Cierro por ahí, Daniel. Sí. Pasamos a Analía. Analía Mori es médica y magíster en informática en salud. Está encargada en Universal de todo el aspecto más bien de la gestión del cambio, de la implementación de sistemas de información en las empresas del grupo al cual le da servicios Universal. Y acá la pregunta ya es, pasando a lo micro, es ¿cómo gestionan las resistencias del profesional? Es la primera pregunta, como desafío, la resistencia de la gestión del cambio, es decir, cómo gestionan el cambio. Y la otra es cómo retienen talento del lado de Universal en un ambiente en donde claramente estamos viendo mucha pérdida de talento humano en lo que tenga que ver con tecnologías por un mercado muy revuelto. Bueno, buen día. Muchas gracias por la participación y la presentación. Un poco cuando pensaba esto en el panel, era lo curioso, ¿no? De decir, avanza todo, cambian las tecnologías y estos desafíos siguen siendo como que los mismos en el concepto, ¿no? Porque digo, nos siguen pasando las mismas cosas y seguimos trabajando con los mismos problemas. Y ahí tenemos como dos niveles, ¿no? Un poco lo que tiene que ver con el profesional, con quien está atendiendo en la primera línea y que en definitiva es el que luego nos va a dar esta calidad de registro y este dato en el que ya hemos hablado bastante, ¿no? Cada uno en su nivel y justamente es lo que va a hacer la diferencia para poder tener información en definitiva. Y bueno, hoy en día tenemos como creo que lo agregado o lo nuevo a la resistencia del cambio que tenemos en las instituciones por parte de profesionales. Todos estos años hemos estado intentando, bueno, usa esta nueva herramienta para obtener esto, ¿no? Que genere confianza, que lo use, que no sea una barrera, pero hoy se enfrenta a un cambio hasta del modelo asistencial, a un cambio en la forma en la que asiste y a una pérdida de control en definitiva, ¿no? El usuario tiene el agobio propio de que, bueno, me bombardean con la IA, que ya no es si me resisto o no, casi que me pasa por arriba y termino teniendo que usarlo. Y la realidad es que tenemos, en esto de que la velocidad se torna demasiado vertiginosa, no tenemos demasiado conocimiento sobre cómo ir trabajando porque lo perseguimos de atrás, ¿no? O sea, seguimos corriendo. Más que nada en esto del desafío dentro de la informática en salud o de los perfiles híbridos de tener que recomendar o elegir en qué sí nos subimos, en qué no, en qué oportunidad para justamente generar la adopción y terminar teniendo esa calidad en el registro. Y por otro lado, las instituciones, en esto de la gestión del talento híbrido, creo que es algo que tendíamos a pensar que sería más del proveedor de TI o el que generaba la solución, y en eso es donde yo me encuentro, como desde el lado Universal. Pero hoy creo que los perfiles híbridos que tengan conocimiento del modelo clínico, de los flujos y de capacidades digitales, digamos, es un desafío de retener en la propia institución de salud, ¿no? Es difícil implementar sistemas si no tenemos ciertos bastiones dentro de las instituciones. Entonces, retener ese talento es parte del desafío no solo de los proveedores, sino también de las instituciones.
un mercado súper abierto, obviamente. La formación también la seguimos de atrás, porque tenemos al italiano como un referente, pero no es tanto lo que hay a nivel de esta disciplina como para estar al día. Y bueno, justamente armar rutas sobre las soluciones que generamos cuando tenemos un mercado tan vertiginoso y recursos que van cambiando, se vuelve de nuevo un desafío grande para llevar a cabo estas soluciones. Creo que hay muchísimo por trabajar, no tengo todas esas respuestas claramente, sino que sí hacer foco en el usuario no solo está agobiado por usar una nueva herramienta, sino que tiene su modelo o su forma de trabajo totalmente cambiada, un paciente que reclama otro nivel de asistencia y también esto, ¿no? Que como hablaba Daniel, en 5 meses generé nuevos datos, nuevas moléculas y entonces en mi dinámica tengo que también estar actualizado para que la máquina no esté más actualizada que yo, digo, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos un desafío enorme en los perfiles, y digo perfiles híbridos porque también tendemos a pensar siempre clínicos que sepan algo de TI, pero creo que también en las discusiones de TI puras, ¿no? También hacer el trabajo inverso para poder llegar más al usuario final y poder, en definitiva, tener el resultado, ese dato, y de calidad, que no es solo tener el dato, sino es tenerlo como corresponde. Y ahí volviendo, Lino, al concepto ya más macro creo que una de las cosas que yo viví con mucha envidia desde Argentina es que Salud.Hoy, desde el inicio de su concepción, tuvo un modelo de descentralización de la información con custodia en los prestadores. Eso es un punto creo que muy importante para entender desde la lógica cualquier sistema de información a nivel nacional. Y desde ese estado sinérgico, creo que hicieron muy bien 2 cosas. Uno, incorporaron a todos los subsectores de entrada con incentivos, y no solo al ámbito público, sino también al ámbito privado. Y desde ese punto ahora mi pregunta con vos es, ¿cómo imaginan la devolución transsectores en la lógica de cómo van a darle valor a esa información, esos millones que tenés de documentos clínicos distribuidos en los prestadores, para que pueda generar una instancia de beneficio poblacional transprestador? Esta cosa de gobernanza de los datos, pero con un estado sinérgico que actúa de intermediario para poder brindarle esos datos que se conviertan en información y en conocimiento para la toma de decisiones. Sí, AGESIC, la Agencia de Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información y las Comunicaciones, ha logrado, a través de estos últimos 20 años más o menos, la digitalización de muchos trámites del gobierno central. En realidad, hoy el 100% de los trámites que se hacen con gobierno central se hacen online. Ese trabajo, ese logro, también nos marca que, bueno, ya está, ¿no? O sea, ya hemos logrado esa parte, que es lo que viene después. La idea de estado sinérgico que nombra Daniel, efectivamente, está en los planes que vienen, en lo que venimos. ¿Qué es estado sinérgico? La idea es esa. Si un ciudadano tiene que, por ejemplo, hacer un trámite con algún organismo del Estado, si el Estado sabe información, que no se la pida al ciudadano, ¿no? O sea, si ya la tenemos, no vamos a pedirlo. Lo peor es que a veces el ciudadano tiene que hacer 3, 4 trámites en un mes, y en los 3 y 4 trámites se le vuelve a pedir la misma información, ¿no? Una forma un ejemplo de estado sinérgico es, bueno, si vas a hacer un trámite, primero voy a revisar todo lo que sé, ¿no? De vos, te lo planteo ahí, así tú no lo tenés que escribir, quizás lo tengas que validar y seguimos para adelante. En salud eso pasa también. Hay un ejemplo en el que estamos trabajando ahora, por eso te lo traigo a colación, es el sistema de información perinatal, ¿no? El sistema de información perinatal es un sistema, creo que está gobernado por OPS, ¿no? Que pide, es un sistema informático que pide a los prestadores de salud que cuando un médico atiende a una recién embarazada, a un niño pequeño, llene en cada una de las atenciones una sábana de información enorme, ¿sí? Lo cual es un problema, porque en realidad es una
es un sistema aparte. Entonces el médico tiene que llenar en dos lugares. Tiene que llenar en la historia clínica de la institución y este sistema que está al costado. Eso es lo que se traduce en que, bueno, se llena poco, se llena a destiempo, ¿no? Salvo algunos casos. Las personas que están a cargo de este sistema me ponen ejemplos de lo mal lo incorrecto que es que se llene a destiempo esta sábana. Por ejemplo, hay un programa en el MIDES que, detectada una embarazada con determinadas condiciones de contexto desfavorable, ese programa ayuda durante el embarazo a esta mujer, puede ayudarla con dinero, la puede ayudar con salud, la puede ayudar con asistencia social. Pero ¿qué pasa? Si el médico que está atendiendo a esta paciente recién registra en el momento del parto, como pasa muchas veces, toda la información del SIP, nos perdemos todo el embarazo. No hay manera de ayudar a esta persona durante el embarazo porque no la hemos detectado. Entonces, aquí cómo funcionaría el estado sinérgico. En la plataforma de Historia Clínica Electrónica Nacional, con toda la información que tiene, nosotros sabemos cuando una mujer pasó a estar embarazada, cuando empieza a atenderse. Entonces la idea es recoger toda la información posible que le sirva al SIP y se la enviamos en el momento que ocurrió. Entonces, lo que vamos a hacer es transformar al SIP en un SIP reforzado, ¿no? Reforzado con más información. Por supuesto que acá la IA nos va a ayudar mucho, ¿no? Porque lo que vamos a tratar de hacer es, de toda la información que esa sábana pide, ¿qué podemos sacar de la historia clínica de ese paciente? Así que bueno, hacia ahí vamos con el estado sinérgico. Muy bien. Juan, ¿y cómo considerás vos que se puede gestionar la innovación en el ámbito meso? Es decir, ¿cómo la innovación para la gestión de datos clínicos a nivel poblacional, cómo consideras que se aborda el desafío de esta gestión de la innovación que hoy nos inunda? Bueno, capaz que lo podemos hacer recorriendo. Estuve pensando en poner dos ejemplos claros de aplicaciones una en epidemiología y otra que tiene que ver con la gestión de los servicios de salud, a partir de datos que hoy, por ejemplo, podemos contar ya a nivel de plataforma o de repositorios. Primer caso, todos saben, yo sé que el público es bastante variado, pero hay determinadas enfermedades que son de notificación obligatoria. Es decir, que cuando vamos todos los médicos, si identificamos o estamos en contacto de una determinada enfermedad del paciente y que entra dentro de este subconjunto de enfermedades, el prestador tiene la obligación de informar al Ministerio de Salud Pública de que se está frente a un caso de esto. ¿Cuál es el disparador? El disparador es el del equipo asistencial que está con el paciente. Es decir, que si ese médico no registra o no informa, ese caso no es declarado. Entonces siempre corremos de atrás con los subregistros de enfermedades en términos genéricos. ¿Cuál es la ganancia de los sistemas de información en salud? Léase la historia clínica electrónica y léase las implementaciones que se les hace arriba para ganar en esto. Bueno, hoy por hoy ya contamos con, por ejemplo, un subconjunto desarrollado, un subconjunto o subset desarrollado de estas enfermedades implementadas a través de los servicios de terminología que todos los prestadores y todos los sistemas de historia clínica electrónica que tienen los prestadores están. Es decir, que cada vez que se registra o se selecciona uno de esos problemas de salud, automáticamente se va a reconocer de que se trata de una enfermedad de obligación y debe ser notificada. Es decir, que ese flujo, si llega y es exhaustivo, es decir, que todos y cada uno de ellos podemos llegar a tener en tiempo real la enfermedad declarada al Ministerio, que es la única fuente de poder monitorear. La vigilancia epidemiológica se basa en poder conocer anualmente y estacionalmente en los momentos del año la frecuencia de una determinada enfermedad. ¿Para qué? Para saber que si nos vamos por encima de una determinada frecuencia que se repite anualmente, podemos llegar a pensar en que se trata de una eminente epidemia, ¿sí? Entonces, es decir, que tenemos que predecir esos sucesos y gracias a este tipo de soluciones. Otro ejemplo.
yo estoy sentado, soy el director técnico, el gerente de una institución o prestador de salud. Y necesito saber cuántos médicos yo necesito en un momento del día en la puerta de emergencia. O cuántos médicos necesito para dar cobertura a determinada población afiliada que tengo. O cuántos insumos debo. Todas esas respuestas se responden en base a una estimación de la demanda asistencial. ¿Y la demanda asistencial de dónde sale? De los datos que están registrados en los sistemas de información. En la historia clínica, los estudios indicados, las consultas, los motivos de consulta que se registran. Es decir, que no hay forma de poder predecir o anticiparse y adecuar nuestra oferta de servicios si no tenemos una correcta estimación de la oferta de la demanda asistencial. Eso es donde hay que trabajar, y me parece que el camino tiene que ser, respondiendo un poco a la pregunta que me hacías, Daniel, caminar hacia poder ir contando con insumos, y para eso obviamente que tenemos que, me apoyo también en lo que decía Analía recién, la calidad de los datos. Es decir que obviamente que para poder predecir de forma no sesgada, es decir, que no estemos, que verdaderamente tengamos, que tenga validez y que tengamos una determinada, que no esté alejado de la realidad, obviamente que tenemos que tener un proceso de control de calidad interno de los datos también para poder dar respuesta y confiar en lo que nosotros estamos tomando de allí. Que ese es un segundo eslabón. Es decir, tenemos los datos, parte estructurada, parte no estructurado, ver qué capa analítica ponerle encima, pero antes de confiar también con eso que nosotros estamos tratando de inferir o de tratar de predecir, saber si verdaderamente podemos confiar en esos datos. Es decir que ese eslabón suplementario tiene que ser montar procesos de control de calidad de datos internos, con procesos iterativos de muestreo de los sistemas, de poder contar con indicadores para medir la calidad de esos datos y saber si estamos cercanos o no cercanos a representar correctamente la información. Todo eso implica recursos, implica darle prioridad a esos procesos intrainstitucionales y por lo tanto implica nuevamente poder destinar recursos en ese sentido. Vale. Analía, y siguiendo con el concepto de flujos que plantea Juan, pero ya enfocado ya en un nivel micro, ya específicamente con los médicos, algo comentaste en tu intervención anterior, pero ¿cuáles son tus lecciones aprendidas en la implementación de tecnologías aplicadas y cómo rediseñan esos flujos con tecnología, por un lado, y por el otro, para cerrar el loop de todo esto que estamos hablando, qué impacto tiene o cómo te da sinergia la HCEN en los sistemas de información que vos estás implementando en cada una de las organizaciones y esas lecciones aprendidas para cerrar el flujo, más el tener información de un proyecto nacional que claramente es líder en la región? Yo creo que la primera lección justamente es darle pienso al rediseño del flujo, que a veces se pasa un poco por arriba con esto de la velocidad de implementar, de estar al día, de llegar con la solución. Y creo que eso lo hemos aprendido a los golpes, miro algunos con los que los han sufrido. Justamente, cuando arrancamos a implementar la historia clínica, decíamos, bueno, los procesos no se adaptan al sistema, el sistema se hace en función de los flujos y demás. Claro, hoy esta herramienta o las herramientas nuevas avasallan y justamente cambian la modalidad de trabajo, ¿no? Lo mismo que decían en la intervención anterior. Entonces, sí o sí merece especial atención el análisis a nivel de con los usuarios, pero también todo lo que tiene que ver con el ciclo del dato, que en algunos momentos hemos discutido, en todas sus etapas, ¿no? Parece como de perogrullo decir, bueno, sí, la recopilación del dato, la planificación o el armado de cualquier frontend a nivel del usuario se piensa, pero no necesariamente pensamos en el flujo del día a día del operador bien al nivel micro, ¿no? Es como que subestimamos un poco eso. Y atenta en esto, terminamos generando soluciones que de repente tienen un mismo perfil que para completar un acto asistencial termina usando más de una herramienta y genera, bueno, destiempos, desincronización, irónicamente en una era donde hemos avanzado tanto a nivel de tecnología. Justamente
creo que a veces también caemos en esto de, bueno, generar por no pensar bien el dato o hasta cómo lo vamos a explotar luego para que genere información. De repente tener el problema y generar una solución a ese problema, capaz de que es sumamente compleja, y no analizar que en la toma del dato nos perdimos cambios de flujo que necesitábamos hacer o de proceso para que justamente ni siquiera se dé ese error, ¿no? Y estamos generando, digamos, o informatizando la ineficiencia, como quien dice, más allá de que hemos avanzado mucho tiempo. Al final del día, de nuevo, todo esto va atentando contra la calidad del dato. Y justamente me agregabas, bueno, esto con respecto a Historia Clínica Nacional. Creo que se arrancó, se hizo un inicio muy bueno en cuanto a la discusión entre las instituciones y cómo implementar. Hemos perdido un poco de fuerza en el último tiempo en cuanto a lo que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Recopilar ese dato, ¿para qué? ¿Con qué significancia clínica? Para que justamente el que lo está registrando lo haga porque entiende que genera un valor y no un mero acto de cumplimiento, ¿no? De obligatorio donde te pongo los controles y demás. Entonces creo que ahí tenemos también mucho que trabajar. El tiempo y la velocidad de los costos siempre nos persiguen para que justamente toda esta etapa la hagamos lo más rápido posible, pero creo que es lo que más recalco, que tiene mucho provecho en hipertrofiar, ¿no? Planificar bien estas soluciones, pensarlas a nivel del usuario. De nuevo, un usuario, también tendríamos a pensar, vamos al usuario final porque es el que sabe más el proceso. Bueno, el usuario final siempre hace dos cosas, te va a decir para hacerlo igual que como lo hizo siempre, y además subestima su propio proceso porque hay un montón de pasos que son intrínsecos, son en la toma de decisión inherente dentro de su cabeza y no las verbaliza directamente. Entonces, bueno, de nuevo se junta con todo esto, ¿no? De gestionar talento híbrido que pueda ser capaz de acercarse a su usuario final, de conocer el flujo, pero también de encontrar eso de que no se ve y que no se dice para, bueno, pensar en la solución, sí, ahora digital, pero también pensar cuál es el proceso nuevo que acompaña a tener esta solución, que no es lo mismo, o sea, y eso creo que nos ha costado, se trabaja pero bueno, es parte de también, creo que hay algo que tenemos que hacer como mucha fuerza en seguir eso, sin no subestimar la gestión del cambio y no subestimar esa reingeniería de procesos y de tener bien claro el ciclo del dato para llegar después al fin común, ya sea poblacional o de la gestión de la propia institución, ¿no? Que no es menor, obviamente. Bueno, muchísimas gracias. Estamos en tiempo. Va a haber un pequeño break. Aprovechen en el break para hacer networking y para indagar a nivel macro, meso y micro a nuestros panelistas en el break. Luego volvemos acá, que va a haber un nuevo panel coordinado por Leonardo Loudeiro, que es el referente de Helpdesk de la Cámara. Así que hacemos mi última reflexión es, siempre lo digo en cada reunión donde puedo, una sana envidia del proyecto que tienen, que puede tener como todo altibajos, pero que nunca han perdido el norte y que siempre ha sido muy bien conceptualizado desde el inicio, a diferencia de muchos otros proyectos de agenda digital en la región y con recursos limitados, pero muy bien usados. Así que felicitaciones desde mi punto de vista a todo el mercado uruguayo que jamás ha dejado de ir avanzando y creo que tienen desafíos que son todos similares en los lugares, pero que han logrado sortearlos de una manera diferente en Uruguay. Así que felicitaciones, gracias a los panelistas y break y volvemos. Gracias. See